En las sesiones anteriores hicimos una interpretación de los vectores de RA2 y RA3 inicialmente como puntos del espacio geométrico n-dimensional, o sea, bidimensional o tridimensional. Pero después estábamos viendo un vector como un desplazamiento en el plano o en el espacio. Y como tal lo estamos representando como segmentos dirigidos, que obviamente son representaciones de desplazamientos en el plano o en el espacio. Y definimos segmentos dirigidos equivalentes como segmentos que son ambos nulos o en caso de no serlo, que tienen la misma magnitud y la misma dirección. Donde magnitud simplemente es la longitud del desplazamiento, la longitud del segmento dirigido, distancia, punto inicial, punto final, y la dirección está dada por ángulos directores. Hablamos de representaciones entonces del vector y la representación canónica o regular como la del segmento dirigido que arrancaba del origen y terminaba en el punto cuyas coordenadas coincidían con las componentes del vector, ya fuera en el plano o en el espacio. Y demostramos algunas cosas, por ejemplo, que la equivalencia de segmento dirigido algebraicamente se reconocía, algebraicamente, repito, como que el invariante algebraico era la diferencia entre las coordenadas del punto final y las coordenadas del punto inicial. Y esas coordenadas justamente al restarse daban un vector y ese vector era designaba toda una clase de equivalencia de segmentos dirigidos. Y entonces esa era nuestra representación de un vector de R2 o R3 como segmento dirigido. La diferencia estaba en que la representación como segmento dirigido no es única, pero todas tienen en común eso, geométricamente hablando, igual magnitud, si el vector no es nulo, igual dirección. Y algebraicamente hablando, la diferencia punto final menos punto inicial. Demostramos algunas cosas interesantes que tenían que ver con los ángulos directores y al final aterrizamos en que pues la magnitud de cualquiera de los segmentos dirigidos descritos por un vector coincidía simplemente con la norma del vector. Entonces, norma es el equivalente algebraico a lo que geométricamente hablando o desde el punto de vista de la física es la magnitud. Y por su parte la dirección terminó siendo simplemente lo que ya habíamos definido antes, sin necesidad de gráficas, como el vector unitario direccional. De todo lo que habíamos hecho antes, obviamente, estaba apoyado entonces ahora también por la parte geométrica. Entonces podemos ahora hacer algunas aplicaciones geométricas justamente de esas cosas que hemos hecho. Entonces vamos a comenzar con una interpretación también geométrica, o sea, gráfica, de la suma de vectores, pero ahora obviamente con sus representaciones geométricas que son segmentos dirigidos. Algo así como una manera gráfica de sumar vectores. Vamos a suponer en este caso, un caso en el cual pues no es todos los casos, pero que es bastante ilustrativo, entre los vectores b y w que se van a sumar, ya sabemos cómo se suman algebraicamente, componente a componente, entonces nos interesa más bien cómo se refleja eso en la parte geométrica o en la parte gráfica. Entonces aquí estamos representando los dos vectores como segmentos dirigidos anclados en un mismo punto, o sea, con punto inicial en el mismo punto, en este caso el punto P. Que supongamos que el vector B tiene como una representación como segmento dirigido al segmento que va de P hasta Q, como se muestra aquí, mientras que W tiene una representación como segmento dirigido al segmento PS. Y obviamente la suma también tendrá una representación que si la anclamos también en el mismo punto P, terminará en un punto T. Ahora mismo no importa si la gráfica es esta o no, pero lo que sí es cierto es que de todos modos hay para cada vector de esto, para B, para W y para la suma de los dos, obviamente hay un punto final en cada caso, además del punto inicial común que es P.
Recuerden que decir que PQ es una representación de B significa simplemente que Q menos P es igual a B. Igualmente S menos P es igual a W. Y por último, T menos P es B más W. Ya miremos el siguiente resultado trivial. T menos Q, estoy hablando de los puntos T y Q, se puede escribir como T menos P más P menos Q, he restado P y he sumado P, de manera que no he cambiado nada. Y entonces agrupando me quedaría T menos P y acá agrupo esto con un signo menos primero, entonces me quedaría menos Q menos P, que es exactamente lo mismo. Pero T menos P, como había dicho, T menos P no es más que B más W, mientras que Q menos P es el vector B. Entonces me queda B más W menos B, cancelo la B y me queda W. Este resultado es importante, ¿no? Porque T menos Q finalmente nos dio W, ya sabemos que W es S menos P, porque P es una representación de W, entonces W es S menos P, pero acabamos de probar que T menos Q también es W. ¿Qué demuestra eso? Que a la larga esta representación QT y esta PS son las representaciones del mismo vector W, lo que en términos geométricos quiere decir que esta distancia y esta distancia son iguales. Y además obviamente las direcciones son iguales porque es el mismo vector. En otras palabras, estos dos vectores son paralelos también. De manera similar se puede probar que T menos S es lo mismo que Q menos P, o sea que esta es una representación también del vector B. ¿Qué significado tiene eso, geométricamente hablando? Lo que eso quiere decir en este caso es que esta figura realmente es la figura de un paralelogramo donde PT es la diagonal, es una de las diagonales. Es la diagonal que arranca del punto de anclaje común de los dos vectores y también del vector suma. Eso quiere decir que nuestra regla del paralelogramo de vectores, que ustedes seguramente recordarán de la física elemental, sigue siendo válida acá. O sea, nuestro modelo está respetando esa regla del paralelogramo de vectores. Que más o menos lo que quiere decir es que si yo quiero sumar vectores geométricamente hablando, entonces la idea es que los vectores, si no son paralelos, por ejemplo, como en este caso, entonces yo los empalmo, los anclo en un mismo punto, o sea que arranquen de un mismo punto, por así decirlo, y entonces después, por los puntos finales de esas representaciones, trazo paralelas al otro vector. Por ejemplo, por aquí trazo una paralela al vector W, por acá una paralela al vector B, y esas paralelas se van a interceptar en este caso en un punto T, y entonces el vector que va del punto inicial de anclaje común hasta el punto donde se cortan esas paralelas será justamente el vector suma, B más W. Esa es la regla del paralelogramo. Si nos olvidamos de la parte inferior de esta figura, o sea, nos quedamos nada más con el triángulo PQT, tenemos la famosa regla del triángulo de vectores, que es simplemente empalmar los dos vectores que se van a sumar, anclando uno en el punto final del otro, o sea, a continuación del otro, y entonces el vector que va del punto inicial del primer vector hasta el punto final del segundo vector sería justamente una representación del vector suma. Esa es la regla del triángulo de vectores. De manera que eh, es respetada esa regla de paralelogramo y la regla del triángulo de vectores geométricamente hablando. En cuanto a la multiplicación por escalares, muy rápidamente digo dos cosas que, primero que esto ya lo conocemos, si yo multiplico un vector b por un escalar, de la norma de la multiplicación esa es el producto del valor absoluto del escalar por la norma de b. Obviamente recuerden que el vector b y el vector alfa b van a ser paralelos en el sentido de nuestra definición original de paralelismo, porque sería múltiplo alfa b es un múltiplo de b. Entonces, la dirección de alfa b va a ser la misma de b si alfa es positivo. Aquí estamos suponiendo que alfa no es cero.
tampoco que sea 1, por ejemplo, porque si es 1, pues no pasa nada, queda el vector igual. Imaginen que alfa es diferente de 0 y diferente de 1. Entonces, obviamente, la dirección de alfa b será la misma dirección de b si alfa es positivo y será la opuesta si alfa es negativo. Y en cuanto a la norma, esto lo dice todo, ¿no? Porque a la larga lo que produce la multiplicación por alfa en cuanto a la norma es que la norma del resultante, o sea, de la multiplicación de alfa por b, es la misma norma de b multiplicada por un factor, que en nuestro caso puede ser mayor que 1, puede ser menor que 1, incluso puede ser 1 cuando alfa sea menos 1. Si alfa es menos 1, obviamente las normas siguen siendo iguales. Pero si alfa es mayor que 1, entonces, perdón, si el valor absoluto de alfa es mayor que 1, entonces lo que se produce es un alargamiento del vector original, porque este número sería obviamente un factor mayor que 1. Y si esto es menor que 1, entonces se produce una contracción o un acortamiento, si quieren, del vector original, porque entonces esta norma sería menor que la norma de b si este número es menor que 1. Entonces eso es lo que hace la multiplicación por escalares. Conserva la dirección o la invierte dependiendo de si es positivo o negativo el alfa, y además dilata o contrae el vector original dependiendo de, obviamente, el valor absoluto de alfa. Esa sería como la interpretación de esas dos operaciones de espacio vectorial cuando se aplican a segmentos dirigidos. Y la otra cosa importante que quiero mostrar ahora tiene que ver con el ángulo entre dos vectores no nulos. Ya nosotros definimos algebraicamente hablando el ángulo entre dos vectores no nulos b y w. Definimos eso como el único ángulo entre 0 y 180 grados o entre 0 y pi radianes, cuyo coseno es el cociente entre el producto punto de los dos vectores y el producto de las normas. Eso ya lo hicimos. Pero decía yo en ese entonces, para el caso en que n sea mayor que 3, no tenemos manera de visualizar esos ángulos. Pero en el caso de R2, de R3, sí podemos verlos a través de su representación geométrica como segmento dirigido. Entonces, inicialmente vamos a definir cómo entenderemos un ángulo entre dos vectores no nulos en el plano o en el espacio, y después miramos que esa nueva definición realmente respeta lo que se hizo antes, o si prefieren, que lo que hicimos antes, algebraicamente hablando, pues obviamente corresponde a lo que sucede en el caso particular en que n igual 2 y n igual 3 desde el punto de vista geométrico. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos vectores no nulos, b y w, y vamos a definir el ángulo entre ellos como el menor ángulo que se forma entre dos representaciones. Si quieren pueden pensar en la canónica, pero va a dar igual eh, si toman otro punto inicial, de como dos representaciones de los vectores, o sea, una para cada uno, anclados en un punto común. Por ejemplo, aquí P y Q están anclados, perdón, B y W, que son los vectores, están anclados en el mismo punto, que es el punto P. Acá también están ancladas en el punto P. Acá B y W tienen representaciones ancladas en el punto P. Entonces, se podría presentar primero uno de estos dos casos, que cuando yo represente B y W anclados en el punto P, que digamos la representación de B sea PQ y la de W sea PS, pero donde P, Q y S son puntos que están sobre una misma recta, o sea, son puntos colineales. En ese caso, obviamente, se forman dos ángulos, que es el ángulo de 0 grados, porque esta representación descansa sobre la otra, o 360 grados. Entonces vamos a coger la más pequeña, o sea, el ángulo aquí se define simplemente como 0, como se esperaba. Porque recuerden que en este caso el vector B y el W tendrían la misma dirección. Pero podría suceder esto, que aun siendo los tres puntos sobre una misma recta, siendo colineales, como dice uno, ya digamos que B apunte de P hasta Q en esta dirección, o sea, hacia arriba, y W en sentido contrario, o en dirección opuesta. Entonces ahora hay dos ángulos, este ángulo de aquí, que es 180, y este de aquí, que es 180. En ese caso, pues no hay que escoger, porque el ángulo simplemente es pi radianes o 180 grados. Esto va a pasar
es obvio, cuando los vectores sean paralelos. El ángulo va a ser de 0 o va a ser de 180, algo que ya habíamos previsto antes, que habíamos demostrado incluso. Si los vectores no son paralelos, pasa una cosa como esta, o sea, se forma este ángulo y se forma un ángulo por acá. Entonces de esos dos vamos a tomar el menor, en este caso el menor sería este. Obviamente teta tiene que ser un ángulo menor de 180, porque si fuera 180 estaríamos en este caso, y si es mayor que 180 teta por acá, entonces tomaríamos el ángulo de este lado que sería el menor ángulo. Entonces teta en otras palabras va a ser un ángulo interior del triángulo determinado por los tres puntos que no van a ser colineales, como en el caso este que ya habíamos trabajado. Entonces este sería nuestro ángulo entre los dos vectores. Vamos a buscar la relación que existe entre ese ángulo y los vectores b y w para este caso. El otro caso realmente es trivial, que nada más nos fijamos en este. Antes de eso vamos a trabajar con la regla del triángulo de vectores que ya acabo de hablar de ella. Y es que si yo miro esto como desplazamiento, desplazarme de P a Q, o sea, el vector B, es la suma de dos desplazamientos, desplazarme desde P hasta S y después de S hasta Q. Este vector es el vector W y a este vector vamos a llamarlo provisionalmente U. Entonces, por la regla del triángulo de vectores, W más U obviamente me da B. O sea, B es W más U, de modo que U sería B menos W, que fue lo que yo escribí al comienzo acá. Esto para buscar la relación que hay entre teta y los vectores B y W, vamos a usar un resultado de la trigonometría clásica, de la trigonometría plana, que seguramente ustedes deben recordar de del bachillerato, y es el llamado teorema del coseno. El teorema del coseno es una generalización del famoso teorema de Pitágoras. Solo que el teorema de Pitágoras el ángulo es 90 grados. Entonces allá decía que la hipotenusa, si este fuera 90 grados, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, este al cuadrado más este al cuadrado. En general, para un triángulo cualquiera, si este ángulo no es recto, no importa, se cumple algo parecido, pero es una generalización del teorema de Pitágoras. Dice que en todo triángulo, el cuadrado de la longitud de un lado, por ejemplo, de este lado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, hasta ahí sería Pitágoras, menos dos veces el producto de estas dos longitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Ese es el teorema del coseno. En el caso en que teta sea 90, el coseno de 90 es 0, entonces nada más me queda esto al cuadrado más esto al cuadrado, pero en general es menos dos veces esta distancia por el coseno del ángulo entre ellos. Ahora, las longitudes de nuestros lados son normas de triángulos. Este lado mide norma de B, este mide norma de W, y este mide norma de B menos W. O sea, aplicando el teorema del coseno, aquí, entonces este lado al cuadrado, o sea, norma de B menos W al cuadrado, va a ser igual a este al cuadrado, que es la norma de B al cuadrado, más este al cuadrado es la norma de W al cuadrado, menos dos veces el producto de estas dos normas multiplicadas por el coseno del ángulo teta, que es el ángulo entre estos dos lados. Esto es teorema del coseno. Ahora aplicamos el hecho de que el cuadrado de la norma de un vector es el producto punto del vector consigo mismo. Eso es por definición de norma. Y entonces hacemos este producto punto, lo realizamos multiplicando término a término, porque el producto punto es distributivo. Me quedaría b punto b, pero b punto b es norma de b al cuadrado. Después vendría menos b punto w, luego menos w punto b, pero w punto b es lo mismo que b punto w. Entonces me queda dos veces b punto w. Entonces tengo menos dos veces b punto w. Y por último, menos w por punto menos w daría menos por menos da más, y w punto w da norma de w al cuadrado. Entonces me queda esto de aquí, es esto mismo que es esto mismo.
Y acá no he hecho nada, ¿no? Acá queda igual. Y ahora cancelo esta norma de b con esta norma de b al cuadrado se van. Esta norma de w al cuadrado con esta se van. Y nada más me queda menos 2b punto w a la izquierda y menos 2 norma de b por norma de w por coseno de teta a la derecha. Entonces, por último, divido todo entre menos 2 y me queda simplemente b punto w igual a norma de b por norma de w por coseno del ángulo teta. Y este resultado era el que estaba buscando. Como estos vectores son no nulos, porque estamos buscando el ángulo entre ellos, puedo despejar el coseno de teta, entonces esto pasa a dividir. Y me quedaría que el coseno de teta va a ser igual a este producto punto sobre este producto de las normas, algo que ya conocíamos. Porque de hecho así se definió el ángulo entre dos vectores. Eso quiere decir que nuestra definición algebraica de ángulos que se vio hace rato, cuando hablamos de norma y vimos las propiedades de la norma, entonces esa definición de ángulo coincide más bien, cuando se aplica a R y R3 coincide con lo que uno esperaba del ángulo entre dos vectores, porque ahora sí podemos ver el ángulo y podemos interpretar qué quiere decir eso. Y se cumple justamente la misma fórmula. Esto va a ser importante, por ejemplo, en la búsqueda de ángulos interiores de un triángulo. Por ejemplo, las normas van a ser importantes para la búsqueda, digamos, de perímetros de triángulos, que simplemente suma de normas. Y se puede buscar ángulos interiores, por ejemplo, aquí este ángulo de aquí es el ángulo entre PS y PQ, o entre PS y PQ, no entre PS y QP, porque QP, que es menos B, estaría apuntando hacia abajo, por acá, y entonces el ángulo sería aquí, porque para la definición de ángulo, los vectores o las representaciones deben arrancar del mismo punto. Entonces me tocaría mover este vector QP, que comienza aquí, termina aquí en P, moverlo para que el punto Q, que sería el punto inicial, quede sobre P. Me daría un ángulo acá que sería el suplemento de este, o sea, sería 180 menos teta, y el coseno obviamente es el inverso aditivo del coseno de teta. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se interpreta eso ya en las aplicaciones. Bien, eso es entonces una manera de justificar un poco lo que se hizo antes. Pero ahora podemos aplicarlo a problemas geométricos, comenzando con la colinealidad y con las ecuaciones vectoriales de rectas. Estoy hablando de rectas en el plano, o en el espacio, o de puntos en el plano o en el espacio. Entonces, inicialmente vamos a hablar de colinealidad. Uno habla de colinealidad entre puntos cuando los puntos pertenecen a una misma recta. En otras palabras, un conjunto de puntos se dice que son puntos colineales si existe una recta que los contiene a todos. Obviamente estoy hablando de un conjunto que tenga por lo menos dos puntos. Cuando son dos puntos, obviamente siempre son colineales porque por dos puntos distintos pasa siempre una misma recta, o sea, dos puntos siempre van a ser colineales. Entonces, nos interesa más bien el caso en que sean tres puntos o más, en todo caso un número finito. Pero con tres es suficiente porque eso da la clave para otros casos. Entonces, vamos a ver cuándo tres puntos son colineales, cuál es la condición algebraica que deben cumplir. Aquí hay una gráfica que obviamente es geométrica. Entonces tengo P, Q y R están sobre una misma recta, son tres puntos colineales. Acá también P, Q y R son colineales. La diferencia es que está en que aquí yo puse Q entre P y R y acá está P entre R y Q. Pero en realidad eso no es tan importante. Lo importante es que sean colineales. Mientras que, por ejemplo, puntos como P, Q y T no son colineales. Entonces nos interesa un criterio que nos permita decidir algebraicamente, incluso sin necesidad de gráficas, si los puntos son colineales o no. Las gráficas son muy claras y esta gráfica nos va a permitir entonces deducir ese criterio de colinealidad. Te llamo la atención, por ejemplo, de que si uno considera los vectores cuyas representaciones son
los segmentos dirigidos que van de P a Q1 y el otro va de P a R, en este ejemplo, como está indicado aquí por las flechas, esos dos vectores PQ y PR, en este caso están apuntando en la misma dirección, forman ángulos de 0 grados. Eso quiere decir que son paralelos. O por ejemplo acá, PQ y PR apuntan en direcciones opuestas, el ángulo es de 180 grados, pero siguen siendo paralelos. Acá también, si yo quisiera, podría tomar QP, que apuntaría hacia abajo ahora, con QR, y obviamente QP y QR tendrían direcciones contrarias, pero seguirían siendo paralelos. Algo que no pasa cuando uno compara PT, por ejemplo, con PR o PT con PQ, porque el ángulo que forman sería o este, pero ninguno de los dos es ni 0 ni 180 grados. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la colinealidad tiene mucho que ver con el paralelismo de vectores. Eso nos lleva al siguiente criterio, y es que tres puntos distintos, aquí P, Q y R son tres puntos distintos del plano del espacio, van a ser colineales si, solo si, obviamente los vectores P, Q y PR, por ejemplo, deben ser paralelos. Pero ya sabemos que un criterio para el paralelismo es que sean múltiplos. Entonces PQ debe ser múltiplo de PR, o sea, existe un lambda, un escalar, diferente de cero, tal que PQ es lambda por PR, y este es el criterio de colinealidad. Yo escribí PQ y PR, pero ustedes pueden tomar, aquí, si quieren, PR sería múltiplo de PQ, porque PR sería 1 sobre lambda por PQ. O sea, uno debe ser múltiplo del otro. También pudieron escoger, por ejemplo, QP con QR o RP con RQ. La idea es escoger de los tres puntos, escoger dos vectores, armar dos vectores con los tres puntos, de forma que los vectores tengan un punto común, por así decirlo. Y entonces se comparan. Si son múltiplos, los vectores son paralelos y por lo tanto los puntos son colineales. Un ejemplo acá, para que vean la facilidad del criterio, no requiero gráficas. Nos preguntamos estos puntos P de coordenadas 1, 2, 3, Q de coordenadas menos 1, 4, 5 y R de coordenadas menos 5, 8, 9, ¿son colineales? Entonces vamos a seguir lo de arriba, ¿no? Vamos a buscar dos vectores con estos tres puntos. Yo escogí buscar PQ y PR, pero ustedes pueden buscar otros si quieren, obviamente con estos mismos tres puntos. Entonces PQ, recuerden que PQ es Q menos P, estamos hablando de vectores, no de segmentos dirigidos. Entonces Q menos P, Q menos P es menos 1 que da menos 2, 4 menos 2 que da 2 y 5 menos 3 que da 2. Y en cuanto a PR, PR es R menos P, menos 5 menos 1 que es menos 6, 8 menos 2 que es 6, 9 menos 3 que es 6. Entonces aquí tengo PQ menos 2, 2, 2, PR menos 6, 6, 6. Entonces tengo que ver si son paralelos, y para que sean paralelos deben ser múltiplos. Entonces es muy fácil ver aquí. No voy a escribirlo como arriba, voy a escribirlo al revés, porque creo que es más fácil para ustedes que vean eso. Que PR es menos 6,6,6, es 3 veces PQ, o sea, 3 veces menos 2, 2, 2. Entonces, como PR es 3 por PQ, digamos que en este caso nuestro lambda o nuestro lambda a la menos 1 es 3. Eso quiere decir que los vectores son paralelos y como consecuencia los tres puntos P, Q y R son colineales. Quiero advertir que los que son paralelos son los vectores y los que son colineales son los puntos. Es importante que hagan esa diferencia cuando escriban algo en relación a esto. Decía que también se pueden usar otros dos vectores. Por ejemplo, si ustedes quieren usar QR, entonces QR es R menos Q, daría menos 5, menos 1, que eso es menos 4, 8 menos 4 que es 4 y 9 menos 5 que es 4. Entonces si comparan QR, digamos, con PQ, encuentran que QR es justamente dos veces PQ. Y entonces podrían sacar la misma conclusión. También podrían comparar QR con PR también si quieren. Y obviamente estos también son múltiplos, ¿no? Tendrían que, por ejemplo,
QR sería este multiplicado por 2 tercios. 2 tercios por este me daría este. Pero es mucho más fácil acá, mucho más cómodo. Entonces eso es criterio de colinealidad. Muy fácil, muy fácil. Y puedo aprovechar esto enseguida para introducir lo de la ecuación vectorial de una recta. Ya aquí verificamos que R era colineal con P y Q. Pensemos ahora en que queremos buscar todos los puntos que son colineales con P y Q, o sea, todos los puntos que están sobre la recta que pasa por P y Q. Aplicamos un resultado similar. Ya tengo un punto S de coordenadas X, Y, Z, y entonces quiero buscar cómo debe ser S para que esté en la recta que contiene los puntos P y Q. Entonces el punto S de coordenadas X, Y, Z va a estar, esta simbología la introduzco ahora para no escribir tanto, pero esto significa la recta que contiene a P y a Q. Fíjense que arriba hay una doble flecha para que no lo vayan a confundir con un vector. Esta es la recta que pasa por P y Q. Es por lo que decía, el vector que va de P a S y el vector que va de P a Q deben ser paralelos, o sea, deben ser múltiplos. Eso fue exactamente lo que dije antes, solo que en vez de lambda estoy usando, digamos, T, por la costumbre que se tiene normalmente en este tipo de cosas. Entonces, como P es S menos P, me queda que S menos P es T por PQ. Y despejando S, me queda que S es P más T por PQ. Y esta, que está aquí, es lo que uno llama una ecuación vectorial para la recta que pasa por P y Q. Esa es una ecuación vectorial. Si yo reemplazo S por X, Y, Z, P es 1, 2, 3, PQ ya lo habíamos buscado en menos 2, 2. Realizando estos cálculos me queda que X, Y, Z es 1 menos 2T, 2 más 2T, 3 más 2T. Y esa es la ecuación de la recta. Que aquí es un parámetro real, puede tomar cualquier valor. Entonces, si ustedes quieren un punto de la recta, todo lo que tienen que hacer es darle a t valores. Por ejemplo, si t es 0, obtienen justamente el punto 1, 2, 3, que es el punto P. Y si t es 1, en cambio, seguramente les va a dar el punto Q. También pueden buscar cuál sería el t correspondiente a R, igualando esto a menos 5, 8, 9 y buscando cuánto es t. Entonces, esa es la ecuación vectorial de esa recta. Este vector PQ es lo que se llama un vector paralelo a la recta. Ahora definimos lo que es un vector paralelo a la recta y entonces generalizamos esto para buscar una ecuación vectorial para cualquier recta. Lo importante es que una recta quedará descrita solamente por dos cosas, un punto y un vector paralelo a ella. O si prefieren por dos puntos, como hicimos en este caso. Entonces, bueno, como decía, en el caso de R, por ejemplo, PR es múltiplo de PQ, entonces quedaba así. Y este PQ es un vector que se llama paralelo a una recta. Para definir lo que es un vector no nulo, un vector paralelo a una recta es un vector no nulo B. Será paralelo a la recta si, solo si, toda representación de B como segmento dirigido anclado en un punto de la recta, o sea, que tenga punto inicial en un punto de la recta, tiene también su punto final sobre dicha recta. Algo así como decir que el vector descansa o la representación más bien del vector descansa sobre la recta. Cuando se ancla, obviamente, en un punto de la recta. Obviamente, la forma más sencilla de buscar un vector paralelo a una recta es tomando dos puntos distintos de la misma, como hicimos antes con el vector P, con el punto P y con el punto Q. Entonces, la ecuación de una recta va a ser de esta forma. Cualquier punto R de la recta va a ser igual a P más T por B. En esta ecuación, R es una variable vectorial que es XYZ si estamos en el espacio, o va a ser XY si estamos en el plano.
El punto P es un punto conocido, obviamente será una terna si estamos en el espacio, una pareja si estamos en el plano. Y este vector B es un vector paralelo a la recta, de acuerdo con la definición que ya di antes. Entonces, toda recta requiere de una ecuación vectorial y para eso solo se necesitan dos cosas, un punto conocido y un vector paralelo a esa recta. Esa es la idea principal y es lo que ustedes tienen que tener claro cuando vayan a buscar la ecuación de una recta cualquiera, ya sea en el plano o en el espacio. Esta gráfica, por ejemplo, muestra qué es lo que pasa, ¿no? Aquí está el punto P y este vector se supone que es un vector paralelo a la recta. ¿Qué significa eso? Que si yo anclo el vector y lo represento como segmento dirigido con punto inicial en un punto de la recta, digamos en P, entonces la representación queda completamente contenida sobre la recta, descansa sobre la recta. Ojo, el vector no es que descanse sobre la recta, lo que descansa es su representación cuando se ancla en un punto. Porque ustedes miran, por ejemplo, la representación canónica de este vector, arranca del origen y seguramente será un vector que apuntará así, pero no estará descansando en la recta. El vector es una terna y no descansa sobre nada. Lo que descansan son las representaciones cuando ya se hacen. Entonces, por ejemplo, acá, este punto R, así como se dibujó acá, está del lado hacia donde apunta la dirección de B. Entonces, eso quiere decir que, esta ecuación quiere decir que si yo quiero un punto en la recta, simplemente me parqueo en P como una especie de punto inicial y me desplazo de acuerdo con esta información. Esto quiere decir, desplácese ya sea en la dirección de B o en dirección opuesta a B. Entonces, si T es positivo, me estoy desplazando en la dirección de B, o sea, hacia arriba en este caso. Por ejemplo, si T fuese 1, me quedaría justamente P más B. Entonces sería P más B que terminaría justamente en este punto, que es el punto donde termina la representación del vector B. Si T fuese un medio, quedaría a mitad de camino entre el punto P y el punto final de la representación de B. Por ejemplo, para llegar a R, obviamente T tiene que ser un número positivo. Digamos, si T es 2B, entonces sería tomar este vector dos veces, una por acá, digamos que dos por acá, más o menos quedaría cerca del punto R. Pero si T es menos 1, por ejemplo, entonces sería tomar este vector, voltearlo, me quedaría un punto más o menos por acá, que esté a la misma distancia de P que la que está este punto de aquí. Si T es un medio, sería un punto a mitad de camino entre P y el punto final de la representación de B. Si T es negativo, como explicaba antes, serían entonces puntos que están hacia abajo. Por ejemplo, este punto S se obtendría, como está en dirección opuesta a la que está B, se obtendría tomando un valor negativo para el parámetro T. Eso es lo que dice la ecuación de la recta. En el caso particular del plano, pues eso sigue siendo válido, o sea, la ecuación sigue siendo válida. Pero entonces aquí se ve con claridad qué es lo que pasa con el vector B. El vector B está reemplazando a lo que era la pendiente. De hecho, la pendiente de una recta existe solamente si la recta no es paralela al eje Y. Aquí hay un error en el texto, aparecía eje X, pero es eje Y. Entonces, si la recta no es paralela al eje Y, entonces la pendiente existe. Y la pendiente, recuerden que la pendiente me da una información que tiene que ver con un cociente de incrementos, que viene siendo una razón de cambio en última instancia. Y es el incremento de Y sobre el incremento de X. Me dice es por cada incremento de X, digamos en una unidad, cuánto se incrementa Y. Eso es lo que me dice la pendiente. O sería esto, Y2 menos Y1, X2 menos X1, donde se supone que aquí tengo dos puntos de la recta. Entonces, Y2 menos Y1, X2 menos X1 me da la pendiente. Pero lo que interesa es esta información. O también sería la tangente del llamado ángulo de inclinación. Obviamente esa pendiente tiene sentido o existe y es real si este delta X fuese diferente de cero. Pero para rectas que son paralelas al eje Y, rectas verticales, X es constante. Entonces el delta X es cero
y esta pendiente no existe. Sin embargo, los vectores paralelos siempre van a existir. Entonces, la información que da la pendiente también la da un vector paralelo a la recta, un vector obviamente no nulo. En el caso, por ejemplo, en que la recta que no sea paralela al eje Y, que no sea en recta vertical, como decía, el cociente entre la segunda componente y la primera es justamente la pendiente. Lo que estoy diciendo es que yo puedo reemplazar la pendiente, en el caso en que no sea paralela al eje Y, la pendiente que es delta Y sobre delta X, la puedo reemplazar por esta pareja, delta X, delta Y. La información es la misma, solo que la pendiente es única, pero acá en cambio no, porque cualquier múltiplo de este vector también me sirve como un vector paralelo. Pero el cociente entre la segunda componente y la primera siempre va a ser la pendiente. Obviamente si la recta no es paralela al eje Y, pero si es paralela no hay problema, porque si es paralela entonces el vector 0, 1 no sirve como un vector paralelo a la recta. Es claro que este vector apunta en la dirección positiva de la Y. Entonces cuando se ancla en una recta vertical, en un punto sobre esa recta vertical quedará justamente sobre la recta. Entonces la pendiente la podemos desechar y trabajar con vectores paralelos a la recta. Como un ejemplo, podemos buscar una ecuación vectorial para la recta en el plano, una ecuación 2x más 3y igual 6. Pero ahora la ecuación es vectorial. Entonces la ecuación requiere conocer un punto y conocer un vector paralelo. Voy a hacerlo primero buscando la pendiente. Por ejemplo, de aquí yo puedo buscar la pendiente despejando y, llevando la ecuación a la forma mx más b, si ustedes recuerdan. Yo despejo y, entonces me quedaría 6 menos 2x sobre 3. Lo puedo escribir como menos 2 tercios por x. Primero escribo esto, más 2. Esto tiene la forma, si ustedes algunos recuerden de pronto, la forma mx más b. ¿Dónde la pendiente? M. Entonces aquí m sería menos 2 sobre 3. Esa es la pendiente. Ya lo que estoy diciendo que esta pendiente yo la miro como delta y sobre delta x. Y entonces yo puedo presentar esa misma información mediante un vector, solo que ahora el vector sería una pareja delta x, delta y. Mi vector sería entonces 3, menos 2. Entonces este vector es paralelo a la recta. Y yo necesito entonces para la ecuación, recuerden que la ecuación aquí tiene una forma específica. La ecuación es de la forma R igual a un punto más P por un vector paralelo. Ya tengo el vector, ya encontré que es 3 menos 2. Nada más necesito un punto, pero yo puedo buscar puntos fácilmente de aquí. Por ejemplo, es importante que ustedes miren lo siguiente. Si ustedes miran, por ejemplo, a este punto de acá, que es el punto de corte con el eje Y, ya sabemos que ese punto acá Y es 2.
Entonces este punto P tiene coordenadas 0 para X, 2 para Y, ese es el valor de B. Entonces ya tienen un punto, entonces yo podría enseguida reemplazar aquí y tengo la ecuación, solo que en este caso esta R de acá, como estamos en el plano, sería simplemente X, Y. Y X, Y sería entonces igual a P, que he tomado como 0,2, más T por el vector que ya buscamos, que es el vector 3, menos 2, y esa es una ecuación vectorial que sería simplemente 3T, 2 menos 2T. Obviamente aquí T es un número real cualquiera. Esa es una ecuación vectorial. Este vector 3 menos 2, si ustedes recuerdan bien lo que eso significa entonces que yo me puedo mover desde cualquier punto de la recta, me puedo mover, digamos, arrancando de P, me muevo 1, 2, 3 unidades hacia abajo y 2 caigo aquí. Entonces ese vector B, si yo lo represento anclado en P, entonces ese vector va a ser este vector de acá. Termina justamente en este punto. Entonces este sería nuestro vector B. Borremos esto. Sería nuestro vector B. Obviamente, este es nuestro vector B y este es el punto P. Fíjense que este punto de aquí, que es el punto Q, es otro de los interceptos. Es el punto 3,0. Incluso se pudo buscar primero para hacer la gráfica, no puede buscar para la gráfica, busca los interceptos cuando X sea 0, Y es igual 2, cuando Y sea 0, X es igual 3, que es lo que tengo acá. Entonces lo que dice la ecuación es que si yo quiero un punto de la recta arranco de P, en este caso puse a P como el punto de arranque, y me muevo siguiendo la dirección de B. La dirección de B ahora es hacia abajo. Entonces, por ejemplo, cuando T sea 0, tengo P. Y si T es 1, es muy fácil ver que si T es 1, me quedaría P más B, te quedaría en Q. Si T es 1, me da 3, 0. Si T es 1, aquí me queda 3 menos 12, aquí me queda 0, 2, me quedaría 3, 0. Pero yo también podría escribir, por ejemplo, X, Y igual, digamos, a 3, 0 más T. Digamos que por el mismo 3, menos 2, o también puedo tomar otro vector que sea múltiplo de él. Y esta sigue siendo una ecuación. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que ahora tomo como punto de arranque Q. Pero resulta que si yo tomo a Q, si yo anclo B aquí en Q, entonces termina por acá. Entonces cuando T sea 1 no me va a dar P, sino me va a dar un punto por acá. Ustedes pueden buscar qué pasa cuando T sea 1. Cuando T sea 1 me daría 3 más 3, 6. Me daría 6 menos 2. O sea, por aquí 3, 4, 5, 6, 6 menos 2 me daría este punto que seguramente está en la recta. Entonces, para llegar de Q a P ahora en esta ecuación, T debería ser menos 1 para que yo me devuelva en la dirección contraria a B, que apunta hacia abajo, y obtengo a B. Entonces, una recta tiene infinitas ecuaciones vectoriales. Por otra parte, incluso también yo podría buscar la ecuación vectorial directamente de acá. Si ustedes recuerdan, cuando resuelven una ecuación lineal, que uno despeja una variable en función de la otra, yo podría usar esto. Solo que ahora, si hacemos que X sea T, entonces Y sería menos 2 tercios de T más 2. Entonces yo podría escribirlo así. X, Y igual. Como llamé a xt, entonces me quedaría aquí t, aquí me quedaría menos 2 tercios de t sumado con 2.
Si ustedes parten este vector, les quedaría algo así, voy a escribirlo aquí de pronto si quepa, como 0,2 parte constante más, voy a escribirlo abajo, más t que multiplica y quedaría 1, menos 2 tercios. Y entonces este sería ahora el punto y este sería el vector paralelo. Fíjense que este vector sigue siendo un múltiplo de este, porque este vector es este multiplicado por un tercio. Si multiplico por un tercio me daría 1 menos 2 tercios. Entonces también es otra forma de buscar la ecuación vectorial si conozco la ecuación llamada ecuación cartesiana. Entonces esa es algo importante porque me permite ver la ecuación vectorial. La única diferencia es que hay infinitas y a veces eso plantea algunas dificultades porque si yo les presento, por ejemplo, varias ecuaciones de una misma recta, de pronto ustedes no puedan reconocer que es la misma recta. De hecho, en los exámenes finales casi siempre pasa eso. Yo presento una ecuación para una recta determinada, pero entonces no la presento en la forma clásica que sería, le doy los puntos enseguida y el vector, sino que le puedo cambiar el punto. Yo cambio el punto, probablemente la ecuación cambie, probablemente no va a cambiar la apariencia de la ecuación. Y si también puedo cambiar el vector, porque yo puedo tomar como vector paralelo a un múltiplo de este, como por ejemplo acá. O puedo tomar el negativo, por ejemplo, que apunte de aquí para acá. Entonces no siempre es tan inmediato reconocer que estamos hablando de la misma recta. Pero todo se puede hacer de todos modos, entendiendo claramente qué es lo que se necesita. Un punto y un vector que sea paralelo a la recta. Bien, este ejercicio, por ejemplo, el que viene ahora, es muy fácil. Ustedes pueden hacerlo, pero no creo que necesiten mucho. Lo importante es que se requiere un punto, aquí tienen dos puntos, ustedes pueden tomar cualquiera. Y necesitan un vector paralelo a la recta. Hay que entender y tener bien claro qué significa paralelo a la recta. Significa es un vector que cuando se representa como segmento dirigido y se ancla esa representación en un punto de la recta, el punto final también debe quedar sobre la recta. O sea, la representación debe descansar sobre la recta. Cuando yo tengo dos puntos de una recta, entonces la cuestión es fácil. Simplemente tomo como B, digamos, el vector que va de un punto a otro. Por ejemplo, puedo tomar como B al vector que va de P a Q. Y este es un vector paralelo. Entonces, por ejemplo, acá simplemente tomamos un vector paralelo a la recta. Es, por ejemplo, vamos a llamarlo B, el vector PQ. PQ es Q menos P. Y Q menos P daría aquí 3 menos 1, 5, menos 1, 1 menos 2. Sería 3 menos 1, que es 2, menos 1, que es menos 2, y 5 menos 2, que es 3. Este es un vector paralelo. Verifiquen Q menos P. 3 menos 1 es 2, menos 1 da menos 2 y 5 menos 2 da 3. Entonces de aquí sale que una ecuación vectorial es, entonces ya saben cómo es la ecuación. La ecuación es R, escribo en general, igual a P más T por B. Pero quiero insistir en que aquí R es variable
P es un punto conocido, yo puse P, pero ustedes pueden poner si quieren Q. Y B es un vector paralelo que ya buscamos. Aquí puede ir esto, puede ir cualquier múltiplo escalar de este, cualquiera sirve. Entonces me quedaría aquí X, Y, Z igual. Entonces el punto, vamos a tomar P, 1, 1, 2, más T, que multiplica a 2, menos 2, 3. Esa es una. Pero ustedes pueden cambiar si quieren este punto, lo pueden cambiar por 3 menos 1, 5. Y sigue siendo otra ecuación vectorial. Por eso decía que no es fácil. Si yo les preguntara, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué pasó que no se fue? Si les preguntara, o les diera otra ecuación, por ejemplo, si les preguntara aquí, digamos, es X, Y, Z, igual, por ejemplo, a 3 más 2T, eh, menos 1 menos 2T, así. Vamos a cambiar ese 3 mejor. Obviamente la respuesta es sí. Entonces vamos a dar aquí más bien. Vamos a cambiarlo mejor por otro. Vamos a cambiar, por ejemplo, 4 más 2T. Por acá, menos 2T. Y por acá, 7 más 3T. Una ecuación vectorial para la recta. La misma recta es la pregunta. Entonces, la pregunta está ahí. ¿Será cierto? De pronto le sea mejor escribirla en la forma que es la forma canónica, la forma esta. Por ejemplo, escribirla como X, Y, Z igual a separar la parte constante que es 4, 0 acá, 7 aquí, más la parte del vector, saco la T enseguida, se multiplica a 2, menos 2 y 3. Este es lo mismo que tengo arriba. Aquí podemos reconocer que por lo menos el vector este es el mismo vector B. La pregunta es, ¿será esta ecuación una ecuación válida para esta misma recta? Obviamente, la respuesta será positiva siempre y cuando este punto pertenezca a esa recta. Entonces la pregunta es, ¿este punto pertenece a la recta? Bien. La pregunta es, ¿está ese punto en la recta 407? ¿Qué harían para saberlo? Entonces aquí les dejo esto como un ejercicio.
Obviamente eso va a depender, tienen que mirar si 407 está en la recta. Tienen que mirar si 407 pertenece a la recta. Porque si está en la recta, obviamente, entonces la respuesta sería sí. Que miren si está en la recta. Ustedes hacen esa verificación. Ahora que lo importante es entender que la ecuación vectorial no es única. Bien. Y entonces esa es la manera de escribir una ecuación vectorial para la recta. Por ejemplo, también otra pregunta también sería, para que tengan dos maneras de verificar, de contrastar. Por ejemplo, si lo es esta, si lo es x, y, z igual, digamos aquí 5, menos 1, 1 más y 2, aquí 2 menos 4, aquí daría 1 menos 4 daría menos 3, y por acá 2 más 6 sería 8, más t multiplicado por 2 menos 2, 3. Ustedes pueden verificar también eso. Ahora, eh, igualmente tendría que verificar si este punto pertenece a la recta. O sea, 5 menos 3, 8 está en la recta. Acá también lo mismo. Ahora, ¿cómo verifican eso? Puede ser de dos formas. O reemplazan aquí, por ejemplo, reemplazan aquí en la ecuación esta, reemplazan, hacen igual esto a 5 menos 3, 8 y miran si para algún t esto daría 5 menos 3, 8 en este caso, o 4, 0, 7. Por ejemplo, para este caso yo la respuesta se las puedo dar. Si t es 2, si t es 2, te quedaría aquí 1 más 2 por 2, 4, quedaría 5. Quedaría 1, y quedaría 1 y aquí daría menos 4 y 1 menos 4 es menos 3. Por último daría 2 más 2 por 3, 6, 2 más 6 es 8. Entonces la respuesta en la segunda pregunta, aquí la respuesta es sí. Pero ustedes hacen la verificación. Hacen la verificación simplemente, repito, viendo si esto en algún momento da 5 menos 3, 8. Acá también lo hacen, pero con 4, 0, 7. Seguramente para este no les va a dar, pero para este sí. Otra forma de ver si están en la misma recta es simplemente mirar si son colineales. Por ejemplo, ¿cómo son colineales? Si son colineales, la diferencia, el segmento que va de aquí, o digamos de P, que es 1, 1, 2, hasta aquí, debe ser justamente un múltiplo de 2 menos 2, 3, porque sería un vector paralelo a la recta. Entonces hacen la diferencia: 5 menos 1 da 4, menos 3 menos 1 da 4, y 8 menos 2 da 6. Entonces, 4 menos 4, 6, ¿será múltiplo de esto? Claro, es este multiplicado por 2. Entonces, este punto y el otro punto Q son colineales. Entonces, aquí la respuesta es sí, acá la respuesta seguramente es no. Bien, eso en cuanto a la ecuación de una recta.
Ahora miremos algunas otras aplicaciones muy rápido. Por ejemplo, la división de un segmento en partes iguales. Seguramente ustedes recuerdan algunas de esas fórmulas de la geometría analítica elemental del bachillerato, espero que alguna vez lo hayan visto. Pero estoy pensando en esto, tengo un segmento PQ en el plano, en este caso en el plano, pero piensen que es en el espacio también, puede ser en el espacio, en el plano, eso no importa mucho. Yo aquí lo puse en el plano, en este ejemplo, y yo quiero dividir el segmento en tres partes iguales. Entonces, esto vamos a hacerlo ahora, pero en general piensen que yo quiero dividir el PQ en n partes iguales. Por ejemplo, acá quiero tres partes. Si quiero tres partes iguales, entonces necesito, además de P y Q, que ya los tengo, necesito dos puntos más. Si quisiera dividir nada más en dos partes, o sea, buscar el punto medio, solamente requeriría un punto. Si son tres partes, requiero dos puntos. Si fueran cuatro, requiero tres puntos. Y si fueran n partes, necesitaría n menos 1 puntos. Acá los estoy llamando P1, P2 hasta Pn menos 1. Y entonces simplemente es cuestión de ver el comportamiento este. O sea, el segmento o el vector que va de P al iésimo punto P sub i, arrancando desde P, comparado con todo el vector, es el cociente de i sobre n. Por ejemplo, acá, P sub 1, este vector de aquí, comparado con PQ, es la tercera parte. Como es 1, sería 1 sobre 3. Pero si fuera P sub 2, sería 2 tercios de PQ. Y en general, si tengo P sub i, P sub i sería I sobre N por PQ. Aquí se despeja P sub I menos P sería este, entonces P sub I es P más I sobre N por PQ, y esta es una fórmula para obtener el punto número I. Si es P sub 1 sería 1 sobre N por esto, entonces sería P más 1 sobre N, si es P sub 2 sería P más 2 sobre N, y así sucesivamente. En este caso, como son tres puntos, como son tres partes iguales, nada más requiero P sub 1 y P sub 2. Entonces, en este ejemplo, aplicando esto que dije acá, P sub 1 sería P más un tercio de PQ y P sub 2 sería P más 2 tercios de PQ. Y entonces hacemos los cálculos, ¿no? P es conocido que es 1, 2. PQ también se puede buscar, PQ, si ustedes lo buscan aquí están los puntos, entonces PQ, y PQ es, aquí el segmento PQ es Q menos P, y Q menos P sería 1, aquí sería 1, aquí sería menos 5, menos 2 sería menos 7, ese es PQ. Pero lo que estoy diciendo es que P sub 1P, de acuerdo con la gráfica esta, o PP sub 1, perdón, aquí me equivoqué, PP sub 1 está más, también lo podría escribir así, pero aquí es PP sub 1, aquí PP sub 1 sería un tercio del segmento PQ, que es lo que tengo acá, ¿no? El que va de P a P sub 1 es la tercera parte de PQ. Y entonces, de aquí tengo que este es P sub 1 menos P, es un tercio de PQ, y entonces sería que P sub 1 sería igual a P más un tercio de PQ. Pero P es 1, 2, quedaría 1, 2 más un tercio de PQ, que es 1 menos 7, y entonces todavía 1 más un tercio, la primera componente, la segunda sería 2 menos 7 tercios.
Y obviamente esto que está aquí es lo que aparece en esta parte. 1 más 1 tercio es 4 tercios y 2 menos 7 tercios sería 3 por 2, 6 menos 7 daría menos 1 tercio. Por su parte, P sub 2 sería P más 2 tercios de PQ, porque entonces ahora sería P sub 2, acá sería P sub 2, sería ahora 2 tercios de PQ. Y entonces ustedes tienen aquí que P sub 2, esto de aquí que está aquí, es P sub 2 menos P. Despejando P sub 2 quedaría P más 2 tercios de PQ. Si hacen los cálculos seguramente les debe dar esto. Y eso es lo que muestra más o menos la gráfica, ¿no? La gráfica, si ustedes la miran, eso es lo que está mostrando. Aquí está P sub 1. Se supone que este de aquí fue lo que nos dio, creo que fue 4 tercios, menos 1 tercio, creo. Y 4 tercios menos 1 tercio. P sub 1. 4 tercios acá arriba, menos 1 tercio por acá. Y el otro es 5 tercios menos 8 tercios, P sub 2. Entonces aquí sería más o menos 5 tercios y acá menos 8 tercios. Y de esa forma podemos buscar entonces las coordenadas de los puntos que dividen un segmento en partes iguales. Esa es otra aplicación que también tiene que ver con el paralelismo de vectores. Bien, dejemos hasta ahí, entonces les queda el video para que lo vean con toda la calma del caso. Se los monto en la página. Y la idea es que en estas 2 semanas que vienen, pues ustedes simplemente se dediquen a ver los videos y las clases quizás las aprovechemos más bien para responder preguntas sobre los mismos. Les dejemos hasta aquí.